Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase del curso online Enseñanza de la lectoescritura inicial mediante el método global. En esta oportunidad vamos a revisar una clase que está inserta en el módulo número 1. La clase se va a llamar la lectoescritura inicial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta oportunidad entonces vamos a revisar algunos aspectos generales que se relacionan con el proceso de lectoescritura en relación a la enseñanza y el aprendizaje. Es importante que lo revisemos al principio de este curso para entender, por ejemplo, cómo funciona el cerebro al momento de aprender a leer y también para determinar cuáles son aquellos elementos o factores que se relacionan y tienen una implicancia directa o indirecta en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura inicial. En esta clase vamos a revisar diferentes cosas y aquí vamos a enumerar todas las que vamos a revisar de forma general. Revisaremos brevemente la evolución que ha tenido la lectoescritura inicial durante la civilización humana. También revisaremos cómo es que se desarrolla hoy en día la lectoescritura inicial, que es bastante diferente a nuestros antepasados, por ejemplo. Por otra parte, también revisaremos algunos elementos que son importantes a considerar en la enseñanza de la lectoescritura inicial, que van a determinar el éxito o el fracaso en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura inicial. Revisaremos algunas áreas cerebrales que tienen una implicancia o que inciden en el proceso de aprendizaje de la lectura. Dadas las investigaciones, las neurociencias han descubierto entonces que estas áreas son relevantes a considerar en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. También revisaremos al final una visión reduccionista y una visión holística de la enseñanza. Y cuando lleguemos a este punto vamos a entender por qué es importante desarrollar el método global de enseñanza de la lectoescritura en los niños. El propósito esencial entonces de esta clase es introducirlos desde el punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje a utilizar el método global de lectoescritura. Al finalizar esta clase entonces estaremos en condiciones de entender un poco más cómo es que se desarrolla el proceso de lectoescritura en la enseñanza de los niños y podremos empezar a comprender un poco más cómo funciona el método global en este proceso. Esto será significativo para comprender las distintas y las siguientes clases que se desarrollarán en este curso. Bien, leer y escribir no siempre fue entonces, nunca fue, no es y tampoco será lo mismo durante la evolución de la civilización humana. Vamos a partir entonces con diferentes elementos que se crearon alrededor de la civilización humana. Los primeros indicios, los primeros registros que se tienen datan de aproximadamente hace 5000 años antes de Cristo. Entonces vamos aquí a situar que se utilizaban estos tipos de jeroglíficos y que la forma de comunicarnos, de comunicarse en este caso las personas, era a través de imágenes y dibujos. Todavía no se inventaba la noción del símbolo escrito, que podía permitir hacer una abstracción e comunicarse entre diferentes culturas. Esos grupos humanos que había en ese entonces utilizaban estos dibujos, estas representaciones, y aquí tenemos un ejemplo de cómo esta civilización, como la civilización egipcia, desarrollaba este tipo de dibujos para poder representar ideas, conceptos que les permitía comunicarse. Posteriormente a eso surge, y esto se va a ir adaptando con las nuevas civilizaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, la representación de la civilización o la cultura maya, que como ustedes pueden apreciar es diferente a lo que se plantea en la civilización egipcia. Ya tenemos una elaboración un poco más concreta y ligada a lo que es el símbolo escrito, a un símbolo, no un dibujo. Entonces hay una evolución, una pequeña evolución. Hay un cambio entonces
en la forma en que se quieren transmitir las ideas, en comunicar los sentimientos, las diferentes como visiones de la época. Como ustedes podrán apreciar más adelante, esto va a ir adaptándose y va a ir evolucionando. Aquí tenemos, por ejemplo, una representación de los símbolos ya arábigos. Nos vamos a situar en el entorno al continente de Asia también, donde se utilizaron mucho estos símbolos. Ya estamos hablando de símbolos prácticamente, símbolos escritos que van a representar, van a tener una relación muy estrecha con el desarrollo de las matemáticas. Pero en este contexto y en estas culturas fue donde se fue introduciendo el concepto ya de símbolo escrito, que va a dar lugar después al alfabeto, como ustedes van a apreciar a continuación. Y esto se ha sido desarrollando en Europa. Posteriormente, entonces, en torno a la cultura cretense, en torno a la cultura y a la civilización griega, se va a desarrollar el alfabeto, que va a ser sumamente importante para, si lo relacionamos con el alfabeto actual o el que utilizamos hoy en día y que hemos utilizado durante tanto tiempo. Y es aquí donde hay un cambio porque se empieza a organizar entonces los sistemas de escritura. Pasamos de la preescritura a la escritura propiamente tal. Y vamos a avanzar entonces a las composiciones ya del latín, ¿cierto? Donde se van a empezar a ver este tipo de textos que ustedes pueden ver. Y este tipo de texto es el que va a derivar del sistema de escritura que tenemos hasta hoy en día, ¿cierto? Que ha sufrido algunas adaptaciones mínimas, pero así es como se ha ido configurando. Como ustedes pueden apreciar entonces, ha habido una gran evolución en torno a los sistemas de escritura y de lectoescritura propiamente tal, que van a ir moldeando la civilización humana. Sin embargo, vamos a destacar, y no lo puntualizamos en esta presentación, pero vale la pena mencionarlo, que en torno a las civilizaciones que se situaron en torno al continente asiático, fue siempre más adelante y hubieron muchos más descubrimientos y desarrollo de sistemas de escritura que hasta el día de hoy ellos desarrollan. Entonces es por ese sector, por esa zona del mundo donde se fue desarrollando mucho más esta forma de comunicación humana. ¿Por qué mencionamos esto? Porque es importante saber cómo hemos llegado hasta este punto, ya que hoy en día leer y escribir, y me imagino que enseñar también, es muy diferente a cómo se hacía años atrás o civilizaciones atrás. ¿Y qué ha pasado? Ha pasado que se ha ido transformando el proceso de lectoescritura mediante, por ejemplo, diversos factores, pero vamos a puntualizar en uno que es la tecnología. La tecnología ha moldeado y ha mediado mucho el proceso de aprendizaje de la lectoescritura inicial y ha determinado cómo los docentes y cómo los diferentes mediadores deben desarrollar sus prácticas profesionales en torno a la enseñanza de la lectoescritura inicial. Los aparatos tecnológicos que han aparecido en las últimas 3 décadas han ido configurando y han ido cambiando la forma en cómo los profesores tienen que enseñar a leer. Esto también ha ido modificando el interés y la forma en que los niños aprenden a leer. Elementos como el computador, el teclado del computador, el tablet, por ejemplo, las pizarras digitales que se han ido incorporando en esta última década, y también, como ustedes pueden apreciar, todo gira en torno a las pantallas y mucho más en este contexto de pandemia en el que estamos actualmente. Entonces, esto ha ido cambiando desde lo concreto a lo digital. Ha sido un poco diferente la forma en que los docentes enseñan a leer. Y esto ha ido perjudicando como ha ido beneficiando a los distintos contextos. Por ejemplo, si hay algún profesor o algún especialista en el área de del lenguaje o la lectoescritura, se ha visto bastante beneficiado si consigue manejar al revés y al derecho distintas plataformas o software educativos que permitan
facilitar el tipo de lectoescritura o de asociación entre el fonema y el grafema, ¿cierto? Pero también ocurre que en otros contextos no hay un desarrollo tecnológico y recursos humanos que permitan que los docentes puedan manejar estas plataformas, estos software educativos y así poder transmitir esta enseñanza a sus estudiantes. Entonces, podemos resumir que el proceso de lectoescritura se ha ido transformando y hemos llegado a un punto donde la escritura, por ejemplo, como aquí vemos, se ha ido diferenciando, ¿cierto? Hoy día trabajamos mucho con el hipertexto, con el tema de la comunicación instantánea y las diferentes formas de poder transmitir la escritura de un lugar a otro se ha ido masificando, se ha ido diversificando, masificando y los niños están viviendo este proceso, son hiperestimulados para este proceso y encuentran atractivo realizar todo esto. Entonces, aquí hay una encrucijada bastante grande porque eh, tenemos que ir adaptándolos a a este sistema de comunicación para poder enseñar de una mejor forma y para captar la motivación, desarrollar la motivación y poder enseñar de una forma exitosa a los estudiantes. Hay algunos elementos que vamos a considerar relevantes para crear el éxito en el aprendizaje de la lectoescritura inicial en los estudiantes. Vamos a tener aquí elementos intrínsecos como elementos extrínsecos. Cuando hablamos de elementos intrínsecos, por ejemplo, nos vamos a referir a aquellos elementos que son característicos de la persona, del estudiante en este caso. Y cuando hablamos de elementos extrínsecos, nos vamos a referir a aquellos elementos que no tienen mucha relación con características biológicas, por ejemplo, del estudiante, o que representan alguna cualidad del alumno, sino que tienen más que ver con elementos del entorno que están fuera de su capacidad, de su competencia. Mencionaremos entonces elementos intrínsecos relevantes como el desarrollo del cerebro. Y no vamos a referirnos necesariamente al coeficiente intelectual o al desarrollo de la inteligencia, que sí es muy importante para el desarrollo de la lectoescritura. Es un factor muy importante. Pero el cerebro engloba muchas más cosas que van a ser relevantes para poder tener éxito en el desarrollo de la lectoescritura. Quiere decir que si entrenamos el cerebro de los alumnos, vamos a tener mejores posibilidades de que ellos puedan desarrollar un proceso lector exitoso. Y aquí tiene mucho que ver los procesos cognitivos como las funciones ejecutivas. Por ejemplo, desarrollar la memoria, la atención y el lenguaje va a ser relevante para que los estudiantes puedan desarrollar un proceso de lectoescritura adecuado. Y también funciones ejecutivas como la planificación y la organización, muy importante y sobre todo con aquellos alumnos con discapacidad, van a ser relevantes a la hora de enseñar. Los estilos de aprendizaje. Vamos entonces a entender aquí de que cada estudiante va a tener una diferente ruta o vía de aprendizaje desarrollada. Por ejemplo, vamos aquí a situar algunos alumnos que van a ser más auditivos, otros más kinestésicos a través del movimiento. Ellos van a aprender mucho mejor los contenidos y cuando quieran leer, ellos se van a estar moviendo generalmente o van a necesitar esa interacción que a veces falta en las aulas y sobre todo ahora con la educación digital, esa interacción, ese movimiento que falta para poder motivar mucho más y activar a los estudiantes. Y algunos alumnos también van a ser mucho más visuales, ¿cierto? La ruta visual va a estar más desarrollada. Vamos a detenernos en esta ruta, en la ruta visual, porque es aquí donde el método global tiene mayor amplitud y es aquí cuando tiene mayor oportunidad de entrar en la mente y en la cognición de los alumnos. También nos vamos a referir aquí en la ruta visual a aquellos alumnos que tienen discapacidad intelectual, ¿cierto? Que son aquellos alumnos que tienen mayormente desarrollada la visión, la ruta visual y menos desarrollada la parte auditiva, casi nula. Entonces es ahí donde tenemos que identificar cuál es el estilo de aprendizaje de los alumnos a los que se les va a enseñar a leer. Y por cierto,
Otro elemento intrínseco en esto es la motivación. La motivación entonces va a ser sumamente importante al momento de enseñar a leer, porque la motivación va a generar de que los alumnos se interesen o no por el desarrollo, por escuchar a sus padres o a sus profesores que le están leyendo algún tipo de libro, algún cuento, etcétera. Y también se van a interesar ellos también por conocer ciertos elementos del entorno para lo cual ellos van a tener que leer. Entonces la motivación, desarrollarla, se transforma en un factor intrínseco y desarrollarla es sumamente importante para tener éxito en el proceso de lectoescritura. Como elementos extrínsecos, ajenos a las habilidades y competencias de los estudiantes, pero que sí las pueden desarrollar, vamos aquí a situar entonces al factor familiar, la familia. La familia es sumamente importante para el proceso lector del estudiante. Si hay padres y madres lectoras que le leen al alumno o que los niños mismos ellos van a ver que sus padres leen constantemente o tienen el hábito de leer, tomar un libro, sea digital o sea concreto, los niños se van a interesar mucho más por eso y van a querer después también leer. Van a querer también participar de este proceso de conocimiento. El factor sociocultural, sumamente importante. El tema comunitario. Muy importante que los niños tengan un conocimiento de su comunidad, de su barrio, de los diferentes niveles, a nivel microsistema y a nivel macrosistema. Que los niños puedan comunicarse con sus colegas, con sus compañeros y que tengan un conocimiento de las cosas que hay en su barrio, en su ciudad, en su país, etcétera, y que también conozcan lo que hay en otras realidades, también va a aumentar las posibilidades del aprendizaje de la lectoescritura. Va a aumentar considerablemente porque va a haber un desarrollo de vocabulario mucho más amplio, de conceptos, de elementos que hay en el entorno que tienen que manejar los niños antes y durante del proceso de lectoescritura inicial. Por último, las tecnologías. Las diferentes tecnologías y herramientas tecnológicas son elementos extrínsecos que tenemos que considerar y desarrollar y manejar para poder desarrollar la lectoescritura inicial. Elementos como la utilización de software educativo, ¿cierto? O hardware educativo, tienen que estar a la mano del profesor hoy en día para poder enseñar a leer. Si no tenemos estos elementos, la lectoescritura se vuelve bastante aburrida y fome para los estudiantes porque ellos ya conviven con estos elementos en la casa, son parte de su cotidianidad y no podemos dejarlo ajeno al proceso, pero sí, importante, mediar la utilización de estos elementos para que no vayan a interferir y no perjudiquen el proceso de adquisición de la lectoescritura. Edgar Doll, por ejemplo, presenta a continuación la pirámide del aprendizaje. Y aquí no solamente los vamos a situar en la parte de la lectoescritura, sino que en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí podemos apreciar entonces que en la base de la pirámide, abajo, tenemos un 90% de aprendizaje cuando los docentes, en este caso los quienes vamos a enseñar, logramos explicar, dar ejemplos, presentar, ilustrar o dar cursos de algún tema en específico. Y en la parte de arriba, solamente en la parte de arriba de la pirámide, en la cima de la pirámide, tenemos solamente un 10%. Y ahí, como ustedes pueden apreciar, aparece lo que es la lectura, leer. Es decir, no es suficiente con pasarle al estudiante el libro con una imagen y que pueda él aprender a leer si le vamos dando las instrucciones en el momento y que vamos a lograr éxito en su aprendizaje lector. Esto va mucho más allá de utilizar medios digitales o medios concretos y que ellos puedan interpretar los diferentes símbolos que hay. Esto tiene relación con incrementar mucho más las posibilidades de aprender mediante no solamente utilizar la vía visual, sino que también la vía auditiva, ambas vías, también generar una historia en torno a lo que está leyendo, contextualizar la historia, poder tomar apuntes, poder registrar diferentes ideas que se captaron a través de la lectura y bien pedirle a los niños que después expliquen,
que después den ejemplos y presenten. Es decir, no es suficiente con la parte mecánica de la lectura. Tiene que ser mucho más que eso. Tiene que llegar mucho más allá. Aparte de utilizar las imágenes, aparte de utilizar la vía auditiva, hay que también generar que los estudiantes expliquen, que argumenten, que tengan una cierta visión crítica de lo que ellos están aprendiendo, que puedan desarrollar el pensamiento crítico. Y si unimos todo esto, las posibilidades de aprender los contenidos y aprender a leer se van a incrementar totalmente. Queremos mencionar a continuación las diferentes áreas cerebrales que están involucradas en el proceso de la lectoescritura inicial. No necesariamente nos vamos a referir a ambos hemisferios, al hemisferio derecho y al hemisferio izquierdo, pero en esta ocasión vamos a revisar tres áreas cerebrales que están involucradas intrínsecamente en el proceso de lectoescritura. En primer lugar vamos a mencionar al lóbulo temporal. Y el lóbulo temporal entonces se va a encargar de atender a la discriminación de los sonidos, es decir, tiene una relación con lo que es la conciencia fonológica. El lóbulo temporal entonces es capaz de captar y es capaz de diferenciar los diferentes sonidos que representan a los diferentes fonemas en el proceso de la lectoescritura. Es decir, se va a activar cuando nosotros trabajemos estas actividades. También tiene mucha relación con lo que es la decodificación. Recordemos sí que las tres áreas que vamos a mencionar funcionan como una orquesta, es decir, tienen que estar activas las tres porque van a funcionar como una orquesta simultáneamente para poder tener éxito en el proceso de lectoescritura. Entonces habíamos dicho que el lóbulo temporal se encarga de el desarrollo de la conciencia fonológica en la discriminación de los diferentes sonidos, ¿cierto? En la captación de los sonidos y en el desarrollo fonético de la lengua, lo que va a permitir posteriormente la decodificación. Por otra parte, vamos a situar acá al lóbulo frontal. El lóbulo frontal del cerebro tiene relación con la coordinación. ¿Y por qué ustedes preguntarán entonces por qué es importante la coordinación en el proceso de lectoescritura? La coordinación va a ser importante para que los estudiantes puedan guiarse en el momento de la lectoescritura, entre otros aspectos. Pero sí el lóbulo frontal va a tener una incidencia en lo que es el movimiento entonces y posteriormente el lóbulo frontal y el desarrollo de la coordinación va a tener una incidencia en lo que es la fluidez lectora, que sean estudiantes fluentes, ¿cierto? Que puedan ir uniendo las diferentes sílabas, las palabras y que puedan estructurar una oración y que puedan comprender lo que leen posteriormente. Entonces tiene relación con ese aspecto muy importante el lóbulo frontal. Por último, según la última investigación, entonces, en torno a la zona del cerebro que permiten el desarrollo de la lectoescritura y que se activan en el momento de este proceso, está el giro angular, en el centro del cerebro. El giro angular entonces es un centro integrador de estas actividades cerebrales que potencian y se desarrollan en torno a la lectoescritura inicial. ¿Qué hace el giro angular? El giro angular entonces ayuda a relacionar entonces en este caso por ejemplo las letras que van a ver los niños, las palabras, con los sonidos y permite esa transferencia hacia una comprensión lectora. Es muy importante entonces el giro angular. Permite esa relación entre lo que el niño escucha, interpreta y lo que él está viendo, lo que él observa, ¿cierto? Si él ve una imagen y ve, por ejemplo, una palabra, va a haber una asociación ahí y es así como trabaja el método global propiamente tal, con la asociación de imágenes, ¿cierto? Visual con la palabra escrita, el concepto. Entonces aquí el giro angular va a tener una relevancia. ¿Qué pasa? Que en aquellos estudiantes que tienen discapacidades no tienen desarrolladas, discapacidades intelectuales por ejemplo, no tienen desarrolladas estas áreas, las tienen desarrolladas pero no tanto como los demás niños. Entonces es un poco más complejo desarrollar el proceso de lectoescritura. Hay que ir mucho más allá para estimular
todas estas zonas. Como ya había mencionado, un elemento muy importante entonces para tener un éxito lector es estimular el cerebro mediante diferentes actividades, diferentes ideas que se pueden desarrollar en el aula, como la estimulación cognitiva, la atención a través del memorice, por ejemplo, captar la atención de los niños mediante juegos. Entonces, que trabajen estas áreas, que al mismo tiempo de trabajar la coordinación, trabajen la memoria, ¿cierto? Eh, Alrededor del curso vamos a ir citando diferentes cosas que podemos hacer para ir desarrollando estas zonas, ¿cierto? Del cerebro, que son muy importantes para poder aprender a leer con éxito. Por último, vamos a revisar entonces en esta clase dos visiones que se contrastan con el proceso de lectoescritura inicial. Vamos a dar algunos ejemplos de la visión reduccionista y holística, ¿cierto? Existen dos visiones como visiones de poder enseñar, que representan el proceso de enseñanza-aprendizaje, que se van a caracterizar por tener diferentes filosofías, ¿cierto? Por un lado vamos a tener la visión reduccionista, que es una visión separada, es decir, que representa las partes al todo. Y aquí vamos a situar a aquellos métodos de enseñanza de la lectoescritura que parten desde las unidades más pequeñas hacia las unidades más grandes. Por ejemplo, el método alfabético. ¿Por qué puse aquí en este caso la imagen de un automóvil? Al lado izquierdo, por ejemplo, tenemos un automóvil que tiene diferentes partes. Entonces la visión reduccionista separada, que va de las partes al todo, nos dice que para comprender un automóvil, el concepto de automóvil, tenemos que aprender entonces cada una de las partes. Por ejemplo, el cofre, el capó, los faros, el parabrisas, las puertas, las luces, los neumáticos, etc. Cuando la persona que está aprendiendo el concepto de automóvil comience a juntar estas partes, va a poder construir el concepto y entenderlo, y va a saber su funcionamiento. Entonces la visión reduccionista se relaciona más con aquellos métodos que parten de la letra, del fonema, y van hacia la palabra y hacia entonces la frase, desde lo micro a lo macro, ¿cierto? Esta visión reduccionista se relaciona con la educación tradicional, que se utilizaba hace muchos años atrás y que representaba a los métodos de lectura que he mencionado, como el método alfabético, que trabajaba, por ejemplo, a través del abecedario, donde los niños aprendían cada una de las letras y después le iban juntando en sílabas, en palabras, etc. Por ejemplo, el silabario que existía. Entonces la visión reduccionista es esta. Frente a esta visión tenemos una propuesta diferente, una propuesta que se fue desarrollando alrededor del siglo XX, al comienzo del siglo XX, en torno a la escuela nueva, que es algo que van a ver adelante en el curso. Pero la visión holística, que es lo contrario a la visión reduccionista, nos va a decir que para entender el concepto que queremos aprender, este determinado concepto, tenemos que primero entender el todo, tenemos que entender el rompecabezas completo, ¿cierto? Armado de determinado concepto y descomponerlo en diferentes partes para poder llevarlo a la cognición y poder incorporarlo en el contexto en el cual nosotros lo vamos a desarrollar. Y así para entender su funcionamiento. Entonces, este concepto holístico se relaciona entonces con el método global. Es un método entonces que nos permite, o una visión que nos permite entender el todo primero, el concepto general, y después descomponiéndolo en partes, desde lo macro a lo micro. Y si nosotros hacemos una relación con la lectoescritura inicial, vamos a tener aquí las dos formas de enseñar a leer. Por ejemplo, al lado izquierdo tenemos la visión reduccionista, ¿cierto? Que se relaciona más con los métodos utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que se relacionan con métodos que van desde lo individual hacia lo global, desde las partes hacia el todos, y al lado derecho tenemos la representación fiel de lo que es el método global, del todo hacia las partes. Por ejemplo, tenemos aquí al lado izquierdo cada una de las letras que componen la palabra
Coca-Cola, ¿cierto? Pero para el estudiante que no sabe lo que es Coca-Cola, que nunca ha visto una Coca-Cola y que nunca ha visto los símbolos y las letras, va a ver en esto entonces aquí diferentes símbolos aislados que va a ir teniendo que juntar, va a ir teniendo que eh, incorporar a través del sonido, a través de su audición, para entender que esto es Coca-Cola, es decir, que es una bebida, ¿cierto? Y con el tiempo él va a ir desarrollando en su cognición que esto es una bebida que permite refrescarnos y que tiene aproximadamente 8 letras, ¿cierto? Al frente tenemos otra propuesta, la propuesta holística, ¿cierto? Que se relaciona con el método global, que ya lleva incorporado entonces el elemento global, ¿cierto? El todo por así decirlo, y no dividido en partes. Entonces al estudiante o el niño se va a enfrentar a un concepto ya elaborado con la palabra que representa ese concepto, en este caso Coca-Cola. En este momento, en una primera instancia, no nos interesa saber cuántas letras tiene la palabra Coca-Cola, sino que lo que nos interesa es que el niño capte el significado de la palabra y el concepto al que él se enfrenta para después descomponerlo en el tiempo, para después ir, cuando ya lo haya incorporado a su cognición, ya lo va a poder ir separando en diferentes eh, unidades. Entonces todo lo contrario. Tenemos aquí entonces los dos ejemplos que se relacionan con un método más alfabético que parte que va desde las partes al todo. Acá tenemos el método global entonces que parte del todo hacia las partes. Como conclusión entonces en esta clase hemos revisado cómo ha sido la evolución de la escritura, de la lectoescritura a través del tiempo. También hemos visto algunos elementos que son necesarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? De la lectoescritura que van a ser relevantes para la enseñanza y el éxito lector en los alumnos.